Hola, ¿qué tal? En este mini tutorial vamos a explicar cómo funciona la herramienta de la malla de degradado en Illustrator. En internet hay miles de tutoriales que hablan de esta herramienta. En esta ocasión mi aproximación quiere ser de forma muy simple, ya que son muchas las personas que les da un poco de temor esta herramienta, tienen un poco de reparo, parece que es una herramienta muy difícil de manejar. Por eso, en este tutorial mi intención es dar esos primeros pasos para los que estéis interesados en utilizar esta herramienta de la malla de degradado para conseguir pues acabados suaves como el que estáis viendo a la derecha de una forma muy sencilla para perderle ese respeto o ese miedo porque realmente la malla de degradado es una herramienta muy fácil de manejar. Es complejo conseguir resultados muy espectaculares, requieren de práctica, requieren de invertir horas en ella, pero para empezar a trabajar y para empezar a conseguir resultados más que satisfactorios, lo cierto es que es muy fácil de manejar. Es la típica herramienta de fácil de manejar, difícil de dominar al máximo. Bien, dicho esto, vamos a empezar seleccionando esta pera que tenemos aquí a la izquierda para darle una apariencia similar al ejemplo que tenemos en la parte de la derecha. Bien, de momento, como podéis ver, esta pera tiene un relleno plano, solo tiene un color, y lo siguiente es seleccionar la herramienta de malla de degradado, pero antes de hacer ningún clic es importante que pensemos en el objeto que queremos dibujar, que queremos pintar, en este caso la pera, que pensemos en su topología, en su morfología, es decir, en qué forma tiene, ya que lo que vamos a hacer con la malla de degradado es añadir puntos de tensión. Por eso es importante tener en la cabeza, tener en mente cuál es la forma, la topología original de ese objeto, en este caso la pera, para de alguna manera imaginarnos cuáles son esos puntos de tensión los que le dan forma a ese objeto. En el caso de la pera está claro que la parte inferior está más abombada, es la que realmente tiene la panza, por eso ahí va a ser importante que coloquemos un primer punto de tensión. Cuando seleccionamos la herramienta de malla de degradado y hacemos clic en ese punto, ya aparecen estas costillas o estos puntos de rejilla que nos indican cuál es la forma que está siguiendo la malla que vamos a dibujar. En el caso de la pera también podemos ver que la parte superior es donde se estrecha la forma esférica de la parte inferior y donde también deberíamos colocar un punto de tensión, ya que de alguna manera la textura o la superficie de la pera van hacia adentro en esa parte de la fruta. Por eso, ahora nos vamos a colocar encima de la zona donde más o menos nosotros intuimos, por el conocimiento que tenemos de la pieza que vamos a dibujar, que va a ir ese punto de tensión y hacemos clic. Es importante que nos acerquemos, no hace falta que sea con una gran precisión, pero que nos acerquemos a ese punto donde vamos a colocar el punto de tensión que coincida con la costilla que ya hemos realizado para que al hacer clic ese nuevo punto aparezca en la misma costilla. De lo contrario, haríamos clic. Si hacemos clic cerca, lo que haríamos sería crear una nueva línea de rejilla, una nueva línea de malla y podría dar lugar a efectos no deseados. Así que vamos a hacer clic justo encima de la costilla, ahí tenemos ese nuevo punto de tensión y ahora es tan sencillo como con la herramienta de selección directa, con la flecha blanca, seleccionar el primer punto de tensión, irnos a la paleta de muestras o a la paleta de colores, en esta ocasión yo voy a utilizar la paleta de colores, y cambiar el color que sea. En este caso voy a escoger los manejadores de tono, brillo y saturación porque a mí son los que me van mejor a la hora de determinar cuál es un color, trabajar con las propiedades físicas. Ya os hablaré de ello con más detalle en otro tutorial específico y voy a hacer que en ese punto pues tengamos un color un poco más claro. Ya podéis ver cómo ese degradado orgánico, ese degradado natural va surgiendo desde la periferia de los puntos de tensión de la malla de la pera hacia el centro. Selecciono el punto de tensión de arriba y también voy a hacer lo propio. Voy a aumentar el brillo
Voy a variar el color para que sea el tono un poco más azulado, ligeramente más azulado, y poder conseguir ese contraste. Muy bien, y ya veis cómo voy consiguiendo poco a poco la forma que quería. Pero lo interesante es que en la pera, a la hora de crear la malla de degradado, también hemos creado estos puntos que hay en los extremos de la pera y que se han generado al crearse las líneas de rejilla, esta especie como de costillas que les llamo yo. Seleccionamos, por ejemplo, todos esos puntos de tensión que forman esta estructura de la malla y cambiamos y vamos a darle un color más oscuro. Vamos a quitar un poco la saturación, vamos a hacer que el tono sea más verdoso, ¿vale? Y fijaos cómo en apenas unos cuantos clics ya hemos obtenido un resultado pues bastante bueno, pero a partir de aquí podemos seguir de alguna forma refinando el acabado, seleccionando los puntos de tensión laterales y, por ejemplo, para hacer que también la parte de sombra, la parte un poco más oscura, afecte a los laterales de la parte superior. Y de esa forma obtener un pues acabado más realista. Y a partir de aquí sí que os invito a que empecéis a experimentar. Por ejemplo, podríamos añadir un nuevo punto de tensión en esta parte de aquí. Os aconsejo que el añadir puntos de tensión lo hagáis poco a poco para no perder nunca el control de lo que estamos haciendo. Y ese punto de tensión, por ejemplo, podría aprovechar para darle un color que fuera un color un poco más cálido para intentar reflejar la madurez de la pera justo en ese punto, ya lo veis, de forma que podríamos conseguir pues todavía un resultado más realista. Pero ya os digo, es mejor ir poco a poco y ir observando cuáles son los resultados de aumentar o disminuir el brillo o la saturación en un punto determinado y a partir de ahí ir insistiendo, ir acabando de modelar. Por supuesto, la ventaja de la malla de modelado, de la malla de degradado, no acaba aquí, no acaba en el hecho de seleccionar los puntos y darles de color, sino que el hecho de que podamos también mover esos puntos puede hacer que acabemos de esculpir, como si de una masa de arcilla se tratara, la forma con la que estamos trabajando, ya que, como podéis ver, esos alambres que forman esta malla nos dan también un aspecto de cuál sería la topología 3D de este objeto. Por ejemplo, para hacerlo simétrico, vamos a acabar añadiendo un nuevo punto de tensión en la parte más o menos simétrica de esta línea, de este paralelo, creamos un nuevo meridiano, ¿de acuerdo? Incluso puedo utilizar la herramienta del cuentagotas para que ese punto de tensión tenga el mismo color que otra zona, y eso me va a servir no solo para darle pues más complejidad a la textura, sino también para poder controlar mejor cuál va a ser la topología de esa forma tridimensional que de alguna manera modela la malla de degradado. No es un objeto 3D, ni mucho menos, es 2D, pero sí que esa malla lo que nos permite es que el color fluya siguiendo esa supuesta forma tridimensional que sabemos que tiene el objeto real. Y aquí lo tenemos, tras unos cuantos clics hemos conseguido una apariencia realmente más volumétrica y mucho más realista que la pera de color plano original, y como habéis podido ver han sido necesarios tan solo unos pocos minutos. Espero que os haya gustado este tutorial y espero veros en el próximo. Hasta pronto.